amigos? Bienvenidos a Construyendo Leyes, este espacio que le permite conocer de cerca el trabajo de todas las comisiones de la Asamblea Nacional. Soy Lorena Espinosa y en los próximos 30 minutos revisamos lo más destacado de esta semana. Esta semana, transportistas argumentan sus propuestas de reformas en la Comisión Ocasional de Tránsito. Comisión de Trabajadores analiza el presupuesto designado para el 2019 al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. La despenalización del aborto en casos de violación es analizado en la Comisión de Justicia. El ministro de Comercio Exterior, Pablo Campana, acudió a la Comisión de Desarrollo Económico para presentar sus observaciones al proyecto de ley de eficiencia energética. Campana aseguró que Ecuador aspira a concretar 10.000 millones de dólares en inversiones para el próximo año. Conformar un comité técnico entre varias entidades del gobierno y la Asamblea es lo que planteó el ministro de Comercio Exterior, Pablo Campana, para intercambiar criterios y mejorar el proyecto de ley de eficiencia energética. Campana fue recibido por la Comisión de Desarrollo Económico del Legislativo. Que esté involucrado representantes del Ejecutivo y obviamente pues la comisión que usted preside. Pero además, Pablo Campana informó sobre los proyectos de inversión que prevé el Ejecutivo para el próximo año. Siempre se ha dicho que el potencial del Ecuador en proyectos identificados está en el orden de los 29.500 millones de dólares como potencial. ¿Qué nos hemos puesto como objetivo, como gobierno nacional? 3.000 millones de dólares como inversión extranjera directa desde el 2019 por 5 años, para un total de 15.000 millones de dólares que es como objetivo. Sobre los 1.000 millones de dólares que prevé el Ejecutivo con motivo de las concesiones, Campana precisó. Bueno, como ustedes conocen, estamos haciendo una evaluación con el Banco Interamericano de Desarrollo en lo que respecta a activos del Estado, empresas públicas del Estado, en cuanto a las mismas hidroeléctricas, para poder cubrir esos 1.000 millones de dólares que están como ingresos en el presupuesto general del Estado y por qué no más. Tenemos activos que seguramente en procesos de licitación, todo lo que son activos del Estado, desde hidroeléctricas en operación hasta empresas públicas que pertenecen al Estado ecuatoriano. De acuerdo a la proforma presupuestaria para el 2019, el Ejecutivo prevé percibir 1.000 millones de dólares en concesiones. Ricardo Bravo, Televisión Legislativa. La Comisión de Derechos Colectivos continúa con el tratamiento del proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Comunicación. En este sentido, recibió las observaciones del exalcalde de Riobamba, que dijo fue víctima del linchamiento mediático. También recibió a una ex trabajadora de los medios públicos que fue despedida pese a tener una enfermedad catastrófica. A través de videollamada desde Guayaquil, Lorena Abad contó que el 31 de octubre fue despedida de Radio Pública, luego de haber pertenecido a la institución 9 años. Indicó que las autoridades sí conocían que ella padecía una enfermedad catastrófica, incluso que visitaron su casa para constatar su estado de salud, pero aún así fue parte de la lista del personal despedido. Me pregunto por qué negarlo. Me temo que no quieren asumir que despidieron a una periodista con cáncer. Ante ello, la legisladora Marcela Holguín, proponente de esta comparecencia, enfatizó que las reformas deben precautelar los derechos laborales de quienes hacen comunicación. Para ello planteó la presencia de los directivos de medios públicos. Porque si es que estamos garantizando derechos en esta reforma a la ley de comunicación, aquí hay que ser claros y enfáticos en señalar que un derecho ha sido vulnerado, el derecho al trabajo que te corresponde y que te compete. Luego fue el turno de Juan Salazar, exalcalde de Riobamba, quien cumplió 4 años en el Centro de Rehabilitación Social de la ciudad por el delito de peculado. Dijo hablar como periodista, denunció haber sido víctima de linchamiento mediático. No valieron de nada, ya la prensa dirigida desde el Estado dijo hay que encerrar y hay que sentenciar. De ahí su propuesta en la ley, que se elimine esta figura. No más que esté penalizado y en el contenido de la ley el linchamiento mediático, fatal, criminal. Esa actitud criminal no debe erradicarse. En los próximos días acudirán a la Comisión de Derechos Colectivos representantes del Ministerio de Trabajo y de Salud. Mariela Logroño, Televisión Legislativa.
La Comisión de Justicia continuó con el tratamiento del proyecto de ley anticorrupción de iniciativa del Ejecutivo. Además, esta mesa legislativa recibió a la asambleísta Vilma Andrade, quien presentó sus observaciones al proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal sobre la despenalización del aborto en casos de violación. La Comisión de Justicia continúa con el tratamiento del proyecto de ley anticorrupción y protección al denunciante de iniciativa del Ejecutivo. En este sentido, recibió observaciones de la abogada Beatriz Rodríguez, quien aseguró que la propuesta sería innecesaria porque ya existen en otras leyes los objetivos que propone el presidente, como por ejemplo mecanismos para recuperar dineros y denunciar ilícitos. El Código Orgánico Integral Penal ya establece fórmulas para recuperar el dinero, asimismo también la protección de testigos protegidos. Y además de eso también tenemos que tomar en cuenta que la ley de la Contraloría también ya entrega la acción popular para denunciar actos de corrupción. Por otra parte, la mesa legislativa continuó también con el tratamiento de las reformas al Código Orgánico Integral Penal para despenalizar el aborto en casos de violación. La asambleísta Vilma Andrade expuso cifras de la realidad que vive nuestro país. 13.969 mujeres fueron violadas. En 10 años, esta es la cifra en 10 años, 11 violaciones por día. 449 fueron violadas y denunciaron a sus agresores. Los demás casos no se denuncian porque ustedes conocen, los agresores ejercen miedo en sus víctimas. Más de 500.000 adolescentes dieron a luz como resultado de una violación, hecho que para la legisladora trunca la vida de la mujer. ¿Cuántas invisibilizadas? ¿Cuántas niñas y adolescentes más tienen que seguir padeciendo el llevar a carga un hijo víctima de una violación? Le volvemos a revictimizar a la víctima. Por ello, la asambleísta hizo un llamado a sus colegas para legislar, para erradicar con estas cifras expuestas. No podemos legislar por dogmas, no podemos legislar por nuestra particular forma de ver las cosas o nuestras creencias religiosas. Tenemos que legislar pensando en que este problema social no ha sido resuelto. Estas y otras observaciones servirán como insumos para la Comisión de Justicia de cara a la elaboración del informe para primer debate. Lorena Espinosa, Televisión Legislativa. La Comisión de Relaciones Internacionales analiza la aprobación de la Convención Interamericana sobre la Protección de Derechos de Personas Mayores. Es así que recibió observaciones de varios actores que piden se dé paso a este acuerdo y así garantizar los derechos de este sector etario. La Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores tiene como objetivo el promover, proteger y asegurar el reconocimiento y pleno goce de los derechos humanos y libertades de la persona mayor para su participación e integración en la sociedad. Este fue el tema de la reunión de la Comisión de Relaciones Internacionales, que en este sentido recibió observaciones de Lola Valladares, oficial de Género, Interculturalidad y Derechos Humanos del Fondo de Población de las Naciones Unidas, quien hizo un análisis demográfico de la población. Es así que manifestó que el envejecimiento de la población es una de las tendencias más significativas del siglo XXI. A partir de estos 40 años, la población del Ecuador va a ser una población eminentemente adulta mayor y obviamente ese porcentaje será incluso mayor que el número de población joven. Para maximizar las oportunidades de este sector, dijo que hay que trabajar en conjunto entre los diferentes niveles de gobierno, sociedad civil, sector privado y familia, para establecer políticas económicas y sociales que se preparen para las futuras sociedades. Que es en este momento en donde la población que está en mayor posibilidad de generar recursos y de, digamos, prácticamente tener su pico de ciclo económico, tiene que estar mejor preparada. A la comisión también acudió Alonso Bustos de la Red Nacional de Personas Adultas Mayores del Ecuador, quien considera de vital importancia la aportación de la convención para que así, dijo, se asegure la vejez digna. Hablamos de inclusión desde la Constitución, hablamos de inclusión desde el discurso político,
pero en la práctica falta mucho camino por recorrer. La comisión resolvió que en la próxima sesión se apruebe de manera unánime el documento. Sin embargo, y ante la problemática y los temas que surgieron a debate, resolvió mantener una reunión con las comisiones de los derechos de los trabajadores y la ocasional de jubilados para abordar la temática en materia legislativa y en lo posterior convocar a varias autoridades para que informen la situación de los adultos mayores. Lorena Espinosa, Televisión Legislativa. La Comisión de los Derechos de los Trabajadores, junto con el director general del IES, analizaron el presupuesto contemplado para el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social establecido en la proforma de 2019. Según el director del IES, este monto es inferior a la deuda que mantiene el Estado con la institución. Los personeros del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social se refirieron a las reformas a la Ley de Seguridad Social y las innovaciones que realizan al interior del instituto para beneficiar a los afiliados. Información individual ya es accesible al afiliado y al jubilado individualmente en este momento bajo una plataforma tecnológica que es de mejor calidad informativa que la plataforma física. Manolo Rodas, presidente del directorio del IES, se refirió a temas de jubilación y pensiones. En el año, como se ha puesto énfasis, 2018, de nuestros 345.251 jubilados, 910 jubilados se han incorporado a trabajar recibiendo remuneraciones que están por sobre el factor de multiplicar 1.5 veces la canasta básica. David Ruales, director general del IES, detalló los montos que contempla el presupuesto general del Estado para 2019 para financiar las prestaciones. El valor que nosotros remitimos para que sea incorporado en el presupuesto general del Estado del 2019 es un monto total de 2.456 millones. El viceministro de Finanzas nos confirma que el valor a ser considerada en la proforma presupuestaria del siguiente año es de 1.242 millones. Ruales también comentó sobre los montos que el Estado le adeuda al IES. Respecto a cuáles son los valores que el Estado adeuda al Instituto con corte a octubre del 2018, este valor a la fecha es de 4.000 millones. Sobre las auditorías realizadas al IES, Manolo Rodas destacó que los ciudadanos pueden revisarla en la página web de la institución. Clever Aranda, Televisión Legislativa. Seguimos con más de Construyendo Leyes y ahora les contamos que tras la aprobación del informe sobre la proforma presupuestaria que realizó la Comisión de Desarrollo Económico, este documento deberá ser conocido en el Pleno de la Asamblea. ¿Cuáles son los detalles y las recomendaciones? Es el tema de nuestra entrevista y para ello saludamos ya con el asambleísta Esteban Albornoz, presidente de la Mesa Legislativa que analizó el presupuesto para el 2019. Asambleísta, cuéntanos cuáles son las recomendaciones, pero antes, este documento pasa al Pleno. ¿Qué es lo que puede hacer ahí todos los asambleístas? Gracias. Efectivamente, la Comisión de Desarrollo Económico y Productivo aprobó el informe como manda la ley y la Constitución con relación al presupuesto 2019. En el informe constan 11 conclusiones con relación al detalle del presupuesto enviado por el Ejecutivo y 17 recomendaciones para que el Pleno pueda tomar su decisión. La Comisión tiene como competencia aprobar este informe y el Pleno, de acuerdo a lo que establece la Constitución, puede aprobar el presupuesto u observar. En función de eso, no podemos modificar, pero sí puedes hacer esas observaciones para que luego de que haya una decisión en el Pleno de la Asamblea Nacional, aprobando u observando. Si es el caso de la observación, pasaría al Ejecutivo. El Ejecutivo tiene 10 días para analizar esas observaciones, puede ratificarse en el texto original del presupuesto y si acoge las recomendaciones de la Asamblea Nacional, tendría que regresar al Pleno de la Asamblea Nacional y tendríamos que tomar la decisión. Si acoge las observaciones de la Asamblea Nacional, nos tocaría obviamente allanarnos a lo que envía
el Ejecutivo o si es que no tendríamos que ratificarlos. Ese es el proceso que tendríamos. Y para este proceso, digamos, luego de que el Ejecutivo envíe, si es que tome en cuenta las observaciones, tenemos la Asamblea Nacional 10 días. Ahora, sobre el tema de las universidades, que fue algo que surgió tras la aprobación del informe de la Proforma, ¿cómo debe hacerse esta modificación para mantener, que fue el acuerdo a los que llegaron, para mantener el presupuesto de este año, del 2018, y que no exista esta reducción para las universidades? Yo, antes de contestarle su pregunta, sí quiero decir que existe el compromiso con la universidad, con el futuro del país, para tener una educación superior, pública, gratuita y de calidad. En ese sentido, una de las principales recomendaciones que constan en el informe que va a conocer el Pleno es justamente de que se reasignen los recursos para las universidades. Esa es una de las recomendaciones más importantes que están incluidas en el informe. Es competencia ya del Pleno de la Asamblea Nacional que esa recomendación que hacemos para que el Pleno pueda tomar una decisión, o sea, conste en lo que se remita al Ejecutivo como observación, o puede ser igual una recomendación. Ahí sí el Ejecutivo tendría que incorporar esos recursos pues ya cuando inicie el año 2019. Legalmente tendría que ser una observación para que el Ejecutivo realice los cambios que correspondan y se remita nuevamente a la Asamblea Nacional, y nosotros obviamente tendremos que allanarnos si es que se corrigió de por parte del Ejecutivo con relación al tema. Pero lo que sí puedo decir es que hay total disposición del Ejecutivo, del Ministerio de Economía y Finanzas, para corregir esta situación. ¿El ministro comparecerá el día martes, que está previsto que se debata la Proforma? Sí, no sé si es el martes, pero es la próxima semana seguro, porque si no los plazos vencen. No conozco si el ministro va a comparecer, no se ha estilado en presupuestos anteriores que comparezca ya en el Pleno el ministro, pero podría ser una alternativa. Otro de los temas que consta también en el documento que envió la Comisión de Desarrollo Económico es que se garantice el presupuesto para la erradicación de la violencia contra la mujer, esto en cumplimiento y en aplicación también de la ley que fue aprobada por la Asamblea y que este mes ya cumple un año de vigencia. Otra de las preocupaciones que tuvimos al interior de la Comisión justamente es en función de una ley que aprobamos recientemente en esta gestión de la Asamblea Nacional, es la lucha contra la violencia de la mujer, y nosotros incorporamos esa recomendación para que se asignen los recursos necesarios para cumplir este fin. Además es un tema legal. Asambleísta, en el otro año también ya entrará en vigencia la ley amazónica, la restitución del 40% de las pensiones del IES. Esto está contemplado ya. ¿Cómo se va a garantizar que se cubran estos rubros? Bien, sí tengo que resaltar que en esta proforma enviada por el Ejecutivo ya consta la asignación que tiene el Estado como obligación, me refiero al 40% del valor de las jubilaciones. Está incluido 1.240 millones, un rubro bastante importante que antes no estuvieron en las otras proformas presupuestarias ni en el presupuesto. Creo que es un avance y una buena noticia para el país. Se ha incluido para el tema de las jubilaciones como contribución que hace el Estado ecuatoriano del 40%, 1.240 millones. También está incluido ya el tema de la ley amazónica en función del cálculo que se hace con relación al precio del petróleo. Asambleísta, uno de los temas que también les preocupa y la recomendación es que se mantenga al menos el presupuesto del 2018 es en materia de salud. Eso también fue analizado en la Comisión del Derecho a la Salud. En este sentido, ¿qué es lo que plantea la Asamblea? En el informe consta pues de que tiene que garantizarse, ¿no?, la atención médica y la provisión de medicamentos en el tema de salud. Esa es una recomendación que planteamos y esperemos que sea discutido al interior del Pleno de la Asamblea Nacional con el fin de buscar la garantía en salud, en educación, en seguridad, en fin, en lo que los ciudadanos más necesitan, como son estos tres aspectos que acabo de mencionar. Sin duda, el país al momento, como se ha dicho en las diferentes instancias, necesita capital, necesita liquidez, necesita generar dinero, y en este sentido, con la aprobación de la Ley de Fomento Productivo que fue aprobada hace poco, una de las cosas que contempla es la estabilidad económica y también la atracción de inversiones. A mediano, a largo plazo, ¿cómo se va a hacer esto para que también se vea reflejado en el presupuesto, pueda reducirse el déficit y generar liquidez? Bien, conseguir la estabilidad económica y financiera para el país es fundamental, y estoy hablando de sostenibilidad. La sostenibilidad financiera es importante, sostenibilidad en toda la estructura financiera que necesita el país, la sostenibilidad en la seguridad social, son temas que han preocupado mucho a la Comisión y hemos discutido con relación a ese tema.
La ley de fomento productivo ayuda a eso, ¿no es cierto?, a buscar atraer inversiones con capitales frescos que se vengan a quedar en el país, que no sean pasajeros, es un tema importante. Y ahí la ley de fomento productivo juega un rol importante, pero no es el único elemento. Se tiene que complementar con medidas y políticas que tiene que establecer el Ejecutivo con el fin de atraer inversiones, y eso nos permite generar empleo. Una de las principales preocupaciones que tiene, y eso lo dicen las encuestas, es el tema del desempleo, y a eso tenemos que trabajar. La Comisión está muy preocupada en ese tema, y mire, primera vez que una comisión, luego de aprobarse la ley de fomento productivo, atracción de inversiones y generación de empleo, está haciendo un seguimiento. Nosotros, luego de aprobada la ley, hemos pedido que comparezcan las autoridades del Ministerio de Finanzas, del SRI, Comercio Exterior, el BED, el ex Banco de Fomento de Liquidación, en fin, para hacer un seguimiento. Y claro, nos encontramos a veces con sorpresas de que se aprueba una ley, pero no se implementa. Y gracias a esto, pues hemos logrado solucionar ya problemas de los ciudadanos. Y por eso, en el tema del presupuesto, igual, la Comisión de Desarrollo Económico y Productivo va a hacer un seguimiento constante para que las recomendaciones que plantea la Comisión, y además en la ejecución presupuestaria, que es un tema que nos preocupa con relación al 2018, conocimos el informe que hizo la Comisión de Régimen Económico, lo incorporamos como un insumo para el análisis en la proforma presupuestaria. Es importante hacer un seguimiento, pero no una vez al año, sino constantemente para poder dar correctivos. Hay que asumir el control político. Creo que es la forma. Yo, a lo mejor ustedes han visto en redes, yo ya he decidido que no voy a aprobar ni votar a favor con los exhortos. Creo que nosotros tenemos que ejercer nuestra función de control político. Los exhortos, para que digan que se cumpla la ley, no tienen ninguna eficacia jurídica. Seguramente siempre que ustedes ven en las resoluciones de los exhortos, yo me estoy absteniendo, pero sí vamos a ejercer nuestro control político como hemos hecho en el seguimiento a la ley de fomento productivo y como lo vamos a hacer en el presupuesto 2019. Muchísimas gracias al asambleísta Esteban Albornoz, presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, que es la mesa que analizó la proforma presupuestaria del próximo año. Ya nos ha explicado ahí cuál será el procedimiento que le corresponde a la Asamblea Nacional para la aprobación del presupuesto del 2019. Nos vamos a una pausa. Seguimos con más de Construyendo Leyes y ahora revisamos el trabajo de las comisiones ocasionales. La Mesa de los Jubilados designó a sus nuevas autoridades. El asambleísta Homero Castañer es el nuevo presidente. Esto tras la destitución de la asambleísta Norma Vallejo. La vicepresidencia, en cambio, la ocupará el asambleísta Washington Paredes. El legislador Washington Paredes mocionó a su colega Homero Castañer para ocupar la presidencia de la Comisión de Jubilados. Castañer señaló que es imperante saber cuántos jubilados esperan por el pago de sus haberes. El monto real que se necesita para reconocer absolutamente a todos los jubilados del país. Segundo, el listado a quienes se les debe. Aquí hay un tema grave. Hay gente, por ejemplo, que se jubiló sana y han pasado años y ha adquirido una enfermedad catastrófica y no está dentro de los listados de prioridad. Para Homero Castañer también es fundamental que el gobierno nacional establezca el cronograma de pagos. Si yo sé que me van a pagar en marzo del 2020, ya sé que en el marzo del 2020 voy a recibir esto. Hay gente que ha pasado años, imagínense, hay gente que está desde el 2008, es decir, 10 años atrás, y no tiene la certeza de cuándo le llegará la jubilación. Washington Paredes fue designado vicepresidente de la comisión. El legislador exige al Ministerio del Trabajo emitir a la comisión información solicitada sobre los jubilados. Necesitamos todo este tipo de información que ha venido a cuentagotas a nuestra comisión. Y ya lo propuse aquí, este pedido de información tiene que venir en la brevedad posible. De no ser así, nosotros haremos lo que hacen los jubilados, salir a las calles, hacer marchas con ellos. Homero Castañer asume la presidencia tras la destitución de Norma Vallejo. Clever Aranda, Televisión Legislativa. Y la comisión ocasional encargada de tratar los temas de la niñez aprobó su plan de trabajo. Ellos se enmarcarán en reformar el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia y también en viabilizar las recomendaciones de la Comisión AMPETRA. La Comisión Ocasional de la Niñez aprobó los ejes de trabajo a desempeñar durante la duración de la misma. La presidenta de la comisión, Encarnación Ducci, señaló cuáles son.
Primero es el tema de legislación, el tema de revisar y hacer una reforma, si es posible, integral del Código de la Niñez y Adolescencia. El segundo eje es el tema de fiscalización. Tenemos muchos temas pendientes que dar seguimiento, especialmente las recomendaciones generales realizadas por la Comisión Ocasional ANPETRA, en el que establece algunas responsabilidades para todas las instituciones que trabajan con la niñez y adolescencia. Y el tercer eje importante es el eje de participación. Un viernes cada mes la comisión sesionará en las provincias de Azuay, Guayas, Bolívar, Loja, Manabí y Galápagos, con presencia de las juntas cantonales de protección de los derechos. Planteado de que hay una metodología clara que nos permite involucrar a todos los actores, ¿no es cierto?, a las organizaciones de la sociedad civil, a las juntas cantonales de protección de derechos, a las autoridades locales, alcaldes, prefectos, que ellos están en el tema descentralizado manejando el sistema de protección de derechos. El legislador Ángel Simalesa señaló que es necesario el acompañamiento de la justicia. Principalmente tenemos que ubicarnos en territorio, son particularidades diferentes y de acuerdo a estas particularidades legislar, no se puede ponerlos a todos en un mismo espacio. La comisión tiene como objetivo precautelar y garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Clever Aranda, Televisión Legislativa. Tras la entrega del proyecto de reformas a la ley de tránsito, esta semana representantes de transportistas de Pichincha se reunieron con los integrantes de la Comisión Ocasional de Tránsito. Ahí explicaron sus propuestas. Conductores de buses urbanos, interprovinciales y de carga esperaban explicar su situación ante el ministro de Relaciones Laborales, pero la autoridad del trabajo no acudió a la Comisión de Trabajadores. El legislador Alberto Arias criticó la ausencia de Raúl Ledesma y otros funcionarios convocados. Pero hay tres responsabilidades para poder cambiar la historia de la patria. Y estas tres responsabilidades las tienen las autoridades, el conductor y el ciudadano peatón. Edison Torres, transportista del Guayas, manifestó que las condiciones en que prestan sus servicios no son idóneas y que la remuneración tampoco es acorde. ¿Qué ha hecho usted para controlar las largas jornadas de los compañeros trabajadores? Trabajan 18, 24 horas, en el caso de los compañeros interprovinciales, 30 horas se jalan. El cansancio es más peligroso y estudios han comprobado que el cansancio es más peligroso que un conductor tomado. Juan Barzola acotó que no cuentan con afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y se refirió al exceso de horas que trabajan en las unidades. Toda persona que trabaja pasadas las 8 horas, pierde la capacidad psicomotriz para conducir un vehículo. Con 16 a 18 horas, tú llegas cansado a la estación con el único fin de querer dormir y levantarte nuevamente a las 4 de la mañana para de nuevamente una jornada de trabajo sin que el dueño se dé cuenta la situación de que vive el chofer. La presidencia de la comisión convocará al ministro Ledesma la próxima semana para que escuche los pedidos del sector de la transportación. Clever Aranda, Televisión Legislativa. Bien, y así concluimos esta emisión, amigos, pero recuerden que ustedes pueden seguir de cerca el trabajo de todas las comisiones a través de sus cuentas de Twitter. Hasta la próxima.